Así es que hoy voy a saludar y le voy a agradecer muchísimo su predisposición al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. ¿Cómo está? Lo saludamos desde La Pampa, Rafael. Un inmenso abrazo, qué alegría, como siempre, poder saludar a través de este medio Argentina. A ti felicitas, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, le cuento, no es el tema, pero le cuento al pasar que este es un canal cooperativo habilitado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que usted conoce muy bien, que le dio voz a, bueno, entidades como las nuestras, las cooperativas, que tenían prohibido, ¿no?, hasta entonces tener canales como este. Así que es muy importante para nosotros en este momento poder entrevistarlo, Rafael. Tengo varios temas en la agenda, voy a tratar de aprovechar bien el tiempo. Antes que nada, le voy a preguntar cómo ve lo que ocurre en Estados Unidos. Las imágenes son realmente impactantes, ¿no? Y al pedido de la ciudadanía de basta de violencia, de basta de discriminación, Donald Trump responde con violencia justamente, ¿no? Y con amenazas de ejércitos en la calle. Bueno, se derrumba otro mito, ¿no? Como ya se derrumbó el mito de Chile, son modelos que más que realidades han sido mucha propaganda que encierran grandes contradicciones al interior. Chile es de los países más desiguales de América Latina, Estados Unidos es de los países más desiguales del mundo desarrollado, y sobre todo con una gran, todavía, ya no explícita, formal, pero existente, segregación, discriminación, y hasta que ya no aguantaron más, y el asesinato de George Floyd, el afroamericano, fue el detonante de una insatisfacción que se venía acumulando, sobre todo en los últimos años, ¿no? Cuando ya se han dado aberraciones realmente, la extrema acumulación de la riqueza, y un presidente que realmente es un caso patológico, ¿no? Y que trata de apagar el incendio echando gasolina, llamando a miles de soldados armados, como él dice, hasta los dientes, con armas letales y todas esas cosas, entonces generando más provocación en lugar de llamar a la calma, a la unidad nacional. No sé qué vio en la repercusión de los medios del mundo, pero aquí en Argentina, por ejemplo, fueron bastante restringidas, digamos, las coberturas y nunca le apuntan a Trump. Uno puede preguntarse qué ocurriría o qué cobertura mediática tendría este asunto si, por ejemplo, esto sucediera en un país como Venezuela, ¿no? O en algún país que tenga un gobierno de lo que llaman populistas. Si ocurriera en el gobierno de Alberto Fernández, hubiera ocurrido en mi gobierno, o sea, todo es manipulación. Y mira, es un problema mundial. Tú hablabas de, con la nueva ley, pues tuvieron la oportunidad de hacer este canal comunitario. Por ahí va la solución cooperativista, ¿no? Claro. Cambiar la propiedad de los medios de comunicación, porque mientras pertenezcan a las élites, lo que harán es defender a la élite, no informarán, no harán comunicación social, sino defenderán los intereses de sus propietarios. No nos engañemos, que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Pero en América Latina es tan grave esto. Sin información no hay democracia. Democracia es la opinión pública, expresada a través de elecciones en un marco de reglas preestablecidas llamada Estado de Derecho. Si no tienes adecuada información, no tienes adecuada opinión pública. Entonces, no nos garantizan la democracia estos medios de comunicación. Nos la han robado. Mientras no se resuelva la cuestión mediática en América Latina, no tendremos verdadera democracia. Y una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque hay una batalla cultural de por medio y ante cada intento de democratizar la palabra se acusa a los gobiernos que emprenden justamente esas leyes, esas legislaciones de autoritarios. Mira, la prensa hegemónica es el nuevo opio de nuestros pueblos. Es lo que utilizan para adormecernos, para manipularnos, para imponernos la cultura hegemónica, para hacer que los pobres, las grandes mayorías, actúen no en función de sus intereses, sino en función de los intereses de los dueños de los medios de comunicación, es decir, en función de los intereses de las élites latinoamericanas. Hablemos de lo que ocurre en la región. Le cuento que hace poquito lo escuchábamos a Pepe Mujica, que siempre es tan interesante escucharlo, y él nos decía, tenemos que pensar en la región de otra manera y empezar a generar lazos desde nuestra inteligencia, desde las universidades, buscar otros aspectos que no sea solamente el comercial, y este es el momento. Lo escuchamos a Samper también proponiendo la creación de un bloque como la OEA, sin Estados Unidos y sin Canadá. ¿Cómo lo ve usted, Rafael, a este momento? Es un momento infeliz, por supuesto, ¿no?, de pandemia, pero que ha planteado que lo que llamábamos normalidad en realidad era algo bastante injusto, y hay ahí una tensión también, ¿no? Porque por supuesto quienes proponen sostener un sistema más neoliberal están trabajando para que así sea, y hay fuerzas progresistas que suponemos también están trabajando para que exista un cambio. ¿Quién le parece a usted que tiene más posibilidades de capitalizar este momento? Creo que el progresismo, porque esta crisis nos ha dado la razón, ha demostrado la necesidad de acción colectiva, la necesidad de un Estado con capacidades, que no todo puede ser mercancía, que bienes fundamentales como la salud son derechos. Derechos es algo que nadie te lo puede quitar, no es algo que pueda adquirir si alguien me hace el favor o si tengo plata para obtenerlo, pero va a ser una lucha muy fuerte ideológica, porque por otro lado los otros van a decir, no, todo es culpa de demasiado Estado, de la política, de todas estas cuestiones, ¿no? Y probablemente podemos derivar en nacionalismo mucho más autoritario. Yo creo que gracias a la evidencia dentro de la tragedia, esto nos da la razón, pero como mencionamos, ¿no?, con los medios de comunicación manipulándote todo, puede hacer creer que el agua cae hacia arriba, ¿no? Cualquier cosa es posible. Sobre las propuestas de Samper, del propio Pepe, bueno, es poco lo que tengo que decir después de las ideas de esos dos grandes latinoamericanos, pero esto es algo que se viene proponiendo hace mucho tiempo. Esa fue la idea que Ecuador siempre tuvo de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, una OEA sin América del Norte. Urgemos reconocer que la América del Sur de Río Bravo es diferente de la América del Norte de Río Bravo. Tenemos historias diferentes, tenemos intereses diferentes, tenemos realidades diferentes,
Entonces, CELAC debería ser el espacio donde procesemos nuestros conflictos, nuestras coincidencias, y la OEA debería quedar como el espacio donde, como bloque, sobre todo América Latina, porque con el Caribe escribí hace poco un artículo en La Jornada, hay también algunos problemas, ¿no? Pero como bloque América Latina presente sus coincidencias y sus conflictos con América del Norte. ¿Pero qué sentido tiene en este momento que si hay un problema entre Ecuador y Colombia, vayamos a discutirlo a Washington? O que si Ecuador tiene un problema con Estados Unidos, lo discute en Washington. ¿Qué posibilidades pese a tener la razón de victoria vamos a tener? Es necesario conformar bloques. El mundo del futuro será un mundo de bloques. El bloque latinoamericano, discutir en ese espacio llamado CELAC e ir como bloque a no confrontar en un marco de respeto, armonía, ojalá hermandad, pero con fuerza, defendiendo nuestros intereses, defendiendo la verdad, ir a conversar con América del Norte en esto que se llama OEA actualmente. Una aspiración histórica, usted lo decía recién, ¿no? Quizás el momento en el que más cerca se estuvo fue hace algunos años justamente, con usted al frente del gobierno de Ecuador, con los Kirchner en Argentina, con Dilma, con Lula en Brasil, con Bachelet, con Evo Morales, con Chávez. Digo, fue realmente un momento histórico. ¿Qué faltó para que no se pudiera consolidar? Pensábamos hasta en un Banco del Sur, ¿no? Bueno, pensamos en muchas cosas y se avanzó muchísimo. UNASUR en 10 años avanzó más que la Unión Europea en sus primeros 10 años. Pero nunca imaginamos esta tragedia, nunca imaginamos el retroceso, yo diría hasta civilizatorio, porque tú has nombrado muchos gobiernos progresistas, pero hubo gobiernos de derecha que fundaron UNASUR, que creían en la integración, Uribe, Claro. Alan García, después Piñera. Es decir, la integración y ciertos principios, la voluntad integracionista, el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, iba más allá como tiene que ser, como fue el origen de la Unión Europea, más allá de derecha o izquierda. Hoy todos los políticos, y por hacerle daño a la izquierda, al progresismo, porque UNASUR creen que fue idea de Chávez o de Correa, hay que destrozarlo. Y mira cuánta falta nos hace UNASUR en estos momentos. Ojalá los pueblos latinoamericanos aprendamos de esta durísima experiencia, porque cuánta falta nos hace UNASUR en estos momentos. UNASUR tenía hasta el Consejo de Salud de UNASUR, tenía el Instituto de Salud en Río de Janeiro, donde se reunieron, por ejemplo, en el 2009 los ministros de Salud para enfrentar la epidemia H1N1 y la región reaccionó muy bien ante esa epidemia. Ahora, ¿qué hizo? Dio tanque a la frontera con Ecuador para evitar que pasen los ecuatorianos contagiados con coronavirus. O sea, es una locura. Claro, sí, lo leía justamente hace algunos días, Rafael, usted hacía esa comparación, ¿no? De lo que había sido aquella situación con el H1N1, que si bien es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora, bueno, en términos epidemiológicos, claro, hizo falta aplicar determinadas políticas, y en esta ocasión, lamentablemente, muchos de los gobiernos llegaron tarde, y en ese marco me quedo en Ecuador, porque las imágenes que llegan desde su país, las que llegaban desde su país, con lamentablemente muchos vecinos muertos en las calles, incluso, ¿no? Tales verdaderamente terribles, son dolorosas. ¿Qué está pasando en Ecuador? Que tenemos un gobierno inepto. 3 años se han pasado debilitando al Estado con la cobertura, la complicidad de la prensa para destruir a Correa. O sea, les importó solamente que nos persiguieran a nosotros después de la traición que recibimos, no les importó destruir a la patria con tal de destruir a Correa. Y la peor emergencia, yo creo, de la historia del país, nos ha tomado con el peor gobierno, con un Estado absolutamente debilitado, con un sistema de salud destrozado, redujeron presupuesto, votaron miles de médicos, funcionarios del sistema de salud, terminaron convenios tremendamente beneficiosos, como el convenio con Cuba, 400 médicos cubanos regresaron en diciembre que trabajaban en los lugares más recónditos del Ecuador. Epidemiólogos. Justo cuando más los necesitan, ¿no? ¿Ah? Cuando más los necesitan. Los epidemiólogos, perdón, los regresaron en diciembre, 72, 74, ¿no? No recuerdo la cifra exacta. ¿Cuánta falta nos hace en este momento? Y se repartieron los hospitales, porque regresamos a esa politiquería corrupta de que para comprar votos en la asamblea que evita el hospital, y los politiqueros no quieren los hospitales para servir mejor a la gente, sino para poner de gerente, de encargado de compras, sus cómplices, compinches, y con eso comprar las cosas con sobreprecios, y no te imaginas la cantidad de escándalos que estamos teniendo en esta terrible crisis. Entonces nos tomó sin gobierno, con un Estado debilitado, con un sistema de salud destrozado, con una economía hecha pedazos. Ya el año pasado, sin caída del precio del petróleo, sin virus, ya Ecuador había decrecido. Y la paradoja es tal, y con la manipulación de la prensa nos hacen tolerar lo intolerable, que la banca, pese a que la economía decreció 0.5%, rompió récord en utilidades. Nunca ha ganado tanta plata como el año pasado con una economía de crecimiento. Yo soy economista, que alguien me explique cómo puede suceder eso. La explicación es técnica, es política. Están cogobiernan no para el bien común, sino para sus bolsillos. Bueno, en Argentina venimos de cerrar una etapa así, ¿no? Todavía estamos analizando los daños de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, un endeudamiento realmente cruel, porque no fue un endeudamiento para invertir en producción o para invertir en mejoras de calidad de vida de la gente, obras, etcétera, sino que fue para pagar deudas y para solventar la fuga de los capitales, en definitiva, ¿no? Hay que rediscutir este tipo de temas también, porque son varios los países que están endeudados. La situación urgente, sin duda, es la de Argentina en este momento por el nivel de deuda que tenemos, digo, pero hay que rediscutir todo este tipo de cuestiones, cómo puede ser que los pueblos permitan estos endeudamientos de una manera tan mansa, ¿no? Porque no hay resistencia prácticamente. Porque para que funcione la democracia, Felicitas, se requiere
formación e información. No son cosas independientes. La información te genera formación. Y las dos cosas las han despedazado. No tenemos información, tenemos manipulación permanente de los medios de comunicación. Por ejemplo, pregúntale a cualquier pobre que no paga impuestos si América Latina tiene demasiado impuestos, te va a decir que sí. Y el Estado obeso, demasiado grande. América Latina tal vez la región de más bajos ingresos de impuestos, perdón, del mundo. Es uno de los factores para ser la región más desigual del planeta. Y con un Estado por debajo del promedio de los países, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo, los países de la OCDE, donde están los países en principio más ricos del planeta. Un país como Francia tiene 55% de gasto público PIB, Ecuador tiene 37%, estoy seguro que Argentina debe estar por esos niveles. En todo caso, te convencen de cosas imposibles, no hay información, ¿no? Hay manipulación, pero tampoco hay formación, porque siempre se ha descuidado la educación. Y por un motivo, yo no creo en el complot, en la maldad planificada, explícita, pero sí en cosas que ni se dan cuenta que están practicando, ¿no? Hay un ejemplo histórico. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, el principal autor de la Declaración de Independencia, uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, que su segundo párrafo dice algo así: nosotros defendemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, que todo hombre tiene derecho a la felicidad, nace libre, etcétera, etcétera. Bueno, Thomas Jefferson era propietario de 600 esclavos, y no era un mentiroso, estaba convencido de lo que decía, pero para él, los negros no eran seres humanos, así de sencillo. Nuestras élites, cuando te hablan de libertad, es para ellos. Cuando te hablan de derechos, es para ellos. Cuando te hablan de educación, es para ellos. Entonces, ellos creen que es normal que los pobres tengan la peor educación. Ya no es ser bueno o malo, ya está más allá de eso. Ya no es inmoralidad, es amoralidad. Perdieron la referencia. Tiene que ser así. Entonces, sin esa educación adecuada, sin desarrollo de pensamiento crítico, no hay formación. Entonces, la gente no sabe tomar adecuadamente las decisiones a nivel electoral, las decisiones de acción colectiva, elegir sus representantes políticos, y tenemos malos políticos y peor política. Y con eso, pésima acción colectiva, pésimas decisiones sociales, es lo que nos ha mantenido en el subdesarrollo. Entonces, mientras no mejore esa formación y esa información, las democracias no van a funcionar. Apelo a su costado de economista, Rafael. Se escuchan muchas teorías sobre cómo debería ser la normalidad o cómo debería ser el sistema económico después de esta pandemia, porque lo que ha quedado en evidencia justamente es eso, ¿no? Son las inequidades del neoliberalismo. Nos damos cuenta de repente que sería una muy buena medida empezar a cobrarle más impuestos a aquellos que tienen grandes fortunas. Si hay feroces resistencias, ocurre en nuestro país con una propuesta de un impuesto por única vez muy bajo, muy tibio, y de todas maneras parece que hay resistencias muy importantes y ocurre en otros países, en Chile también hablamos esta semana con la gente de Chile, donde Piñeira sería uno, por ejemplo, de los que debería aportar un poco más. ¿Cómo tendría que ser, saliendo del impuesto, no lo incluyo en el tema, pero cómo tendría que ser un modelo económico más equitativo para repensar y para aplicar en los países de la región? Felicita, aquí nadie ha descubierto el agua tibia. El problema es político. Los instrumentos técnicos están, es la voluntad política, la voluntad social expresada a través de las decisiones políticas de aquellos que administran el Estado, para ir a una región más equitativa. O sea, hay que diferenciar entre dos cosas primero, ¿no? Impuestos al ingreso, el ingreso es como el flujo, como el agua que cae de la llave, y a la riqueza, que es el agua que está acumulada en el balde. Por ejemplo, tú puedes tener un alto ingreso en estos momentos, pero si empezaste a ganar alto ingreso hace un año, vas a ser menos rico que el otro que tiene menos ingreso, alto ingreso, pero menos que tú, pero de hace 50 años, y que recibe una herencia de su familia. Entonces es bueno tener impuestos sobre todo a la riqueza. Y en América Latina casi no existen impuestos al patrimonio, para que no tenga sentido acumular sin límite y la gente siga produciendo, los que más oportunidades tienen, porque no son los más capaces, los que más oportunidades han tenido, pero distribuyan ese ingreso. Entonces, mira, es también lo que se llama el ingreso de mercado primario o el ingreso neto o secundario. El ingreso, hablando de ingresos, de impuestos de ingresos, antes de impuestos, después de impuestos. Países como Finlandia, antes de impuestos, tienen un Gini. Gini es el principal coeficiente de desigualdad, el principal indicador de desigualdad, más cercano a 1, más desigualdad, más cercano a 0, menos desigualdad, de 50, eso es fuerte. Antes de impuestos. Después de impuestos lo tiene de 25, que es de los mejores del mundo. Bueno, América Latina, hay países donde después de impuestos aumenta el Gini, es decir, no es que cubran impuestos, le dan plata a los más ricos. O sea, tenemos unos sistemas tributarios que son una locura. En promedio, está en 47 más o menos el Gini, es un poco más alto, depende de cómo lo hayan medido. Después de impuestos cae en 43, pero debe ser mucho más la diferencia. Pero además, con una adecuada distribución de la riqueza, de los medios de producción, democratización de la propiedad de las empresas, por ejemplo, de la tierra, desde el inicio, ese Gini va a ser mejor. Ese es el caso de Corea, por ejemplo, que el ingreso de mercado, por la buena distribución de la riqueza, hay riqueza productiva, la que sirve para producir el stock de capital, hay riqueza para uso y disfrute, la casa para vivir, ¿no? Entonces, por la correcta distribución de esa riqueza productiva, hablemos claramente de la propiedad de las empresas,
el Gini, con el ingreso de mercado, es 39. El ingreso neto después de impuestos, ¿no?, es 30. Similar al de Alemania, pero Alemania, originalmente, con el mercado solamente tiene más de 40 de Gini. Es decir, necesita democratizar más los medios de producción todavía. Alemania, el ejemplo de Finlandia que te daba. América Latina necesita las dos cosas. Democratizar la riqueza y básicamente los medios de producción, y básicamente empresas y tierra, y un buen sistema impositivo para, de todas formas, después de realizar la producción, el ingreso neto o la distribución secundaria, no sé si lo dije así en ese momento, la distribución secundaria del ingreso sea mucho mejor en términos equitativos. Pero para todo eso se necesita impuestos. Nadie ha descubierto el agua tibia. Cobrarle más al que más tiene, con ese ingreso financiar oportunidades para todos, regular el mercado para que no haya exceso, sobre todo el sistema laboral, no me gusta llamarle mercado laboral porque el trabajo humano no es una mercancía más, y los impuestos sobre patrimonio, distribuir adecuadamente el acervo social privado y público. Nadie ha descubierto el agua tibia, pero es un problema político. Tú empiezas a hacer eso, ¿no? Y te acusan de comunista, te acusan de traficante, y por último te asesinan y los periódicos publican que te suicidaste. Así es, acá, bueno, ha habido campañas en las últimas semanas cuando se plantea alguna idea como esa y es el avance del comunismo, ¿no? Es el demonio del comunismo que empieza a recorrer la región. Antes de venir para Argentina y preguntarle cómo ve todo lo que está pasando en nuestro país, me gustaría preguntarle por su situación, porque ha sido condenado. Quiero invitar a la gente a que lo siga en Twitter, porque usted allí ha colgado un documento muy interesante con respecto a esa condena que explica las falencias que tiene justamente la justicia en su avanzada. Incluso hoy me ha llegado un comunicado en donde están denunciando lo que hace la justicia en Ecuador con el ingreso de quienes no tienen mérito para estar en la justicia, pero que son serviles a una causa, que en este caso es perseguir a la oposición. Lo inhabilitaron a Rafael Correa, le cuento a la gente, a 25 años para ocupar cargos políticos, que creo que es lo que más le interesa, ¿no?, al sistema de Ecuador o al sistema neoliberal en todo el país. Cuando hablamos del lado, pero de persecución es eso, es sacarlos de la carrera política, como pasó ya con Lula en Brasil, por ejemplo. Sé que le quedan instancias judiciales en su país, sé que está pensando en apelar en alguna instancia internacional, pero que esto llevaría muchísimo tiempo. ¿Abriga alguna esperanza de poder ser candidato? Creo que en septiembre se habilitan las candidaturas. Sí, ese es el problema, ¿no? Esto no va a resistir el menor análisis a nivel internacional, pero eso toma tiempo. El objetivo de esta gente, a cualquier costo, antes no perseguían por el odio, ahora por el pánico, porque después de 3 años de una campaña permanente de tratar de destruir nuestra honra, nuestra reputación, aniquilarnos políticamente, lo que han hecho es fortalecernos. Somos de lejos la principal fuerza política del país. Entonces van a hacer lo posible y lo imposible para inhabilitarnos. Rafael Correa sería el favorito en una supuesta elección en Ecuador. La Revolución Ciudadana, porque a mí me inhabilitaron inconstitucionalmente también, con una ley retroactiva en el 2018 para ser candidato a presidente. Obviamente cuando pierdan el poder todo eso se les derrumba, cuando deben de controlar todas las instancias del Estado, porque no resiste el menor análisis jurídico, constitucional, legal, ético, democrático. Pero de vicepresidente para abajo puedo ser. Y saben que si mi nombre está en la lista, pues gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano, vamos a triunfar. Entonces, por todos los medios, con ayuda nacional, extranjera, embajadas, con todo, van a tratar de impedirnos. Y ya lo empezaron a hacer. En plena pandemia, en pleno estado de excepción, el 7 de abril fue así, hicieron 2.000 causas represadas, orden del sistema de justicia que solo la flagrancia puede continuar, el resto paralizado hasta que pase la emergencia. Hicieron la audiencia de un juicio que se inventaron, de sobornos que nunca han existido, para condenarnos y tratar de tener una sentencia definitiva antes de septiembre, que es cuando hay que registrarse para las próximas elecciones. Para que vean los argentinos lo que tenemos que enfrentar. No se rían, en serio. Verán por qué me condena, como no hay ninguna prueba. Cambiaron hasta la acusación. Me acusaron de A y me condenaron por B. Pero bueno, página 384 de la condena contra Rafael Correa. Además de los 25 años, que ni siquiera existen. Eso se aprobó recién en el 2018. Esto se supone que son sobornos que hemos dirigido desde 2012 al 2016. Pero miren, el procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata, esto es, controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Esta proclama política la hacen jueces, la hace un tribunal, por el hecho de que les gané todas las elecciones. O sea, esto es una proclama política, parece de la oposición, no, es del tribunal. Pero lo más grave, la prueba para condenar, como no tienen pruebas, no ha existido cohecho, están condenando a gente inocente por perseguirme a mí. Pero la prueba evacuada en la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar... A ver, Rafael, dejé de escucharlo. Hizo surgir sobre un grupo de personas... Rafael, a ver si dejé de escucharlo justo cuando me va a leer ese fragmento, no sé si me escucha. Dice, pero la prueba evacuada... A ver, Rafael, reitéreme ese párrafo que justo se cortó el audio cuando me estaba leyendo ese último. Se me cortó mi aura. ¿Hasta dónde me escucharon? Ahora sí. El último párrafo que usted me quería marcar, ese no se lo escuché. Por favor, reitéremelo. La última parte que dice, de lo pertinente, dice otras barbaridades. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio
resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho. O sea, me acusan de haber tenido influjo psíquico para que puedan soborno. O sea, y es de reírse, todo el mundo se ríe. Como es lamentable. Ya es lamentable, es lamentable. Sí, claro que sí. Porque aparte pierden transparencia las instituciones, eso es lo que ocurre aquí en Argentina, usted lo sabe también, con este cambio de gobierno empiezan a aparecer causas en donde se demuestra cómo, lamentablemente, un sector del Poder Judicial, sectores de poder, bueno, habían estado nucleados espiando, persiguiendo opositores. A pesar de esto, bueno, hubo un cambio de gobierno, ¿no? Cristina Kirchner volvió al poder como vicepresidenta en este caso. Y para cerrar le voy a preguntar esto, Rafael, ¿cómo ve la Argentina? Con mucha esperanza, pero son momentos duros, no nos engañemos. Usted tiene un gran presidente. Muy duros, muy duros. Tiene un gran apoyo popular todavía, felizmente, pero temo, mira, la región va a decrecer 5.3%, la pobreza, el desempleo va a aumentar 3.4%, 12 millones de desempleados va a haber más este año en América Latina, región sin seguro de desempleo, porque los neoliberales dicen, no, que se pueda votar a la gente igualito que en Estados Unidos, y lo que no dicen que en Estados Unidos pierdes tu trabajo y el gobierno te da una asignación pues, para que puedas sobrevivir. Solo 12 países de los 34 de América Latina y del Caribe tienen esa clase de ayuda. Ser desempleado en América Latina y ir a la miseria. Claro. La pobreza está al 4.4%, 30 millones de latinoamericanos volverán a la pobreza. La pobreza extrema aumentará 2.6%, es decir, 16 millones adicionales irán a la pobreza extrema. Entonces la situación es muy grave y temo que Argentina va a ser de los más perjudicados, va a estar por encima del promedio de decrecimiento. Me parece que por ahí leí que iba a decrecer 1%. Nuestro punto de partida, Rafael, ya era muy preocupante, muy lamentable, y mientras el gobierno busca medidas para contener justamente a los sectores más vulnerables en este momento de pandemia y de aislamiento, negocia la deuda, ¿no? Negocia con los acreedores. Y ya decrecieron el año pasado, me parece 2.2, y más que los dos endeudados. Pero por simpatía que tenga un gobierno, por bueno que sea un presidente, el 6% de decrecimiento, más desempleo, más pobreza, con el estómago vacío, la gente puede reaccionar de cualquier manera. Entonces yo estoy muy preocupado, van a ser tiempos muy duros. Normalmente las democracias frágiles, frente a estas situaciones, así no sea culpa en absoluto del gobierno, se ven muy afectadas. Bien. Rafael, nuevamente le quiero agradecer, le mandamos un saludo grande desde el canal cooperativo de Santa Rosa de La Pampa, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo a Argentina. Y ánimo, son momentos muy duros y van a venir momentos tal vez más duros, pero habrá que resistir, salir adelante y buscar una América Latina diferente, no volver a la normalidad, como dice Pepe Mujica, que es esa normalidad, seguir siendo el continente más desigual, seguir siendo subdesarrollado, seguir siendo el país, la región de los peores contrastes. No, tenemos que buscar algo nuevo y algo mejor. Un fuerte abrazo a todos, cuídense y cuiden a su familia.